La preocupación de las personas sobre una crisis económica es comprensible, ya que esta crea obstáculos para el crecimiento financiero. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las crisis económicas forman parte del ciclo económico y pueden ayudar a realizar ajustes a gran nivel para retomar el crecimiento. Sin embargo, también pueden desencadenar una recesión o depresión con efectos negativos a largo plazo. Pero empecemos por definir, ¿qué es una crisis económica? La crisis económica se refiere a un periodo en el que los indicadores financieros de un país no son positivos, lo que lleva a un estancamiento o una disminución en el crecimiento. Esto se refleja en la inestabilidad en los mercados, debido a cambios bruscos en la oferta y demanda de productos, lo que afecta el precio de estos bienes. Las empresas restringen o modifican sus operaciones para adaptarse a este nuevo panorama económico. El empleo, las exportaciones y el Producto Interno Bruto de un país disminuye, lo que genera una alerta para que las empresas tomen medidas correctivas. Aunque estas situaciones no son permanentes y son parte del ciclo económico, es necesario aplicar políticas que corrijan los factores que causaron la caída en el mercado para que la economía vuelva a crecer. Quédate hasta el final del video, porque hablaremos sobre las últimas crisis económicas en España y lo que podemos hacer para afrontar futuras recesiones. Pero antes de continuar, si te interesa seguir aprendiendo más sobre emprendimiento e inversiones, haz clic en el botón de suscripción para unirte a nuestra comunidad y activa esa campanita para que recibas notificaciones sobre nuestros videos y te mantengas actualizado de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. España ha experimentado varias crisis económicas a lo largo de su historia reciente y ha tenido un impacto significativo en la economía y en la vida de sus ciudadanos, lo que ha llevado a medidas de austeridad y reformas para tratar de superar los problemas económicos. A continuación, daremos un repaso de las más destacadas en los últimos años. La crisis económica de 2008-2009, también conocida como la crisis financiera global, tuvo sus raíces en los Estados Unidos, pero se extendió rápidamente a nivel mundial. Fue causada por una combinación de factores, incluyendo la especulación en el mercado inmobiliario, la falta de regulación y supervisión de los mercados financieros y el alto endeudamiento de las familias y las empresas. En septiembre del 2008, la cuarta entidad financiera más importante de Estados Unidos colapsó, marcando el comienzo de una crisis económica mundial, y la incertidumbre que vivían otros bancos sobre el futuro los llevó a una espectacular caída en bolsa de hasta 46% en pocos días. Se empezaba a sentir un clima de desconfianza en el que los bancos se mostraban más desconfiados que nunca a la hora de prestar dinero por si el beneficiario escondía problemas de solvencia. Las hipotecas de alto riesgo, conocidas en Estados Unidos como créditos subprime, eran un tipo especial de hipoteca orientada a clientes con escasa solvencia y por tanto con un nivel de riesgo de impago superior a la medida del resto de créditos. Su tipo de interés era más elevado que en los préstamos personales y las comisiones bancarias resultaban más gravosas. La especulación con hipotecas basura había llevado a los bancos a situaciones de gran riesgo, y cuando los beneficiarios de estos préstamos no pudieron hacer frente a los pagos, los bancos se vieron obligados a colapsar. En España, la crisis se sintió especialmente fuerte debido al crecimiento inmobiliario desmedido que había experimentado el país en los años previos. Muchas personas y empresas habían tomado préstamos con un alto endeudamiento para comprar propiedades, por lo que cuando el mercado inmobiliario comenzó a caer, muchas de estas personas y empresas se encontraron con dificultades para hacer frente a sus deudas. Como resultado, la tasa de desempleo aumentó, la burbuja inmobiliaria estalló y los rescates bancarios se multiplicaron. En España, el número de desempleados alcanzó un máximo histórico en 2013 con más de 5 millones de desempleados. El gobierno español tomó medidas para tratar de mitigar los efectos de la crisis, incluyendo el rescate de bancos y cajas de ahorro, así como medidas fiscales y monetarias para estimular la economía. Las palabras recorte y austeridad fueron las protagonistas absolutas de esta crisis económica. Las restricciones presupuestarias en sanidad que propiciaron el crecimiento de la salud privada, así como la precarización del trabajo en los docentes de las escuelas públicas, son dos de los factores que más han pesado en los últimos 10 años como consecuencia de la crisis iniciada en 2008. El impacto de la crisis fue significativo. El desempleo y la recesión económica continuaron siendo problemas importantes durante varios años después de la crisis. En 2010, la crisis de la deuda europea fue un problema económico que afectó a varios países de la zona euro, incluyendo a España. El origen de la crisis se encuentra en la acumulación de deuda pública de algunos países de la zona euro, especialmente Grecia, Portugal e Irlanda. Sin embargo, a medida que la crisis se desarrolló, se hizo evidente que también había problemas estructurales en la economía de la zona euro, como la falta de un mecanismo de transferencia fiscal para redistribuir los riesgos entre los miembros. En España, la crisis se manifestó en un aumento del endeudamiento
endeudamiento y una recesión económica. La crisis de la deuda europea también tuvo un impacto significativo en el sector financiero español, pues se vio afectado por la falta de liquidez en el mercado crediticio y las dificultades para obtener financiamiento. Algunos de los efectos más importantes de la deuda europea en España incluyen: aumento del endeudamiento. El endeudamiento público de España aumentó significativamente durante la crisis, ya que el gobierno tuvo que gastar más para hacer frente a la recesión económica y para rescatar a bancos y cajas de ahorro. Esto generó una preocupación entre los inversores y los mercados financieros acerca de la capacidad de España para hacer frente a su deuda. Recesión económica. La crisis de la deuda europea contribuyó a una recesión económica en España. El país experimentó una caída significativa del Producto Interno Bruto y un aumento del desempleo. El sector inmobiliario y el sector financiero en particular sufrieron un gran impacto. Medidas de austeridad. El gobierno español adoptó medidas de austeridad para reducir el déficit y la deuda pública. Estas medidas incluyeron recortes en gasto público y aumento de impuestos, que tuvieron un impacto negativo en la economía y en las personas también. Algunas de las medidas más importantes incluyen: recortes en el gasto público. El gobierno redujo el gasto en áreas como la sanidad, la educación y las pensiones, con el objetivo de reducir el déficit público. Esto tuvo un impacto negativo en la economía y en las personas, ya que redujo la inversión en servicios públicos esenciales. Aumento de impuestos. El gobierno aumentó los impuestos para recaudar más ingresos y reducir el déficit público. Esto incluyó aumentos en el impuesto sobre la renta y el IVA, así como nuevos impuestos, como el impuesto sobre el patrimonio. Reforma laboral. El gobierno implementó una reforma laboral para reducir los costos laborales y mejorar la competitividad de la economía española. Esta reforma incluyó medidas como la reducción de los costos de despido y la flexibilización de las condiciones laborales. Reformas estructurales. El gobierno también implementó una serie de reformas estructurales para reducir el déficit y la deuda pública, mejorando así la competitividad de la economía española. Estas reformas incluyeron medidas como la liberalización de servicios públicos, la privatización de empresas estatales y la reforma de la administración pública. Impacto en el sector financiero. El sector financiero español se vio afectado significativamente por la crisis de la deuda europea. Algunos de los efectos más importantes incluyen: rescates bancarios. Muchos bancos y cajas de ahorro españolas se vieron afectadas por la crisis y tuvieron que ser rescatadas por el gobierno. Esto generó un gran costo para el contribuyente y generó un impacto en la confianza del sector financiero español. Falta de liquidez. La crisis de la deuda europea generó una falta de liquidez en el mercado crediticio, lo que dificultó el acceso al crédito para las empresas y las personas. Esto tuvo un impacto negativo en la economía y el sector financiero. Impacto en el mercado inmobiliario. El sector inmobiliario español también se vio afectado por la crisis de la deuda europea, ya que muchas personas y empresas se encontraron con dificultades para hacer frente a sus deudas. Impacto en la confianza. La crisis de la deuda europea también afectó negativamente a la confianza de los ciudadanos y de los inversores en la economía española, así como su capacidad de gobierno para manejar la situación. Por ejemplo, la crisis generó una sensación de incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos, y muchos se sintieron decepcionados con las respuestas del gobierno ante ella. La crisis también generó una pérdida de confianza en el sistema financiero español, ya que muchas personas y empresas se encontraron con dificultades para hacer frente a sus deudas. Esto generó una sensación de inestabilidad. Los españoles vivieron un aumento del desempleo, lo que generó una pérdida de confianza en la economía española y en las perspectivas del futuro. A su vez, la crisis de la deuda europea generó una sensación de incertidumbre y preocupación entre los ciudadanos acerca de la capacidad de la Unión Europea para manejar la situación. La crisis del COVID-19 en España ha sido una de las más graves en los últimos tiempos. El cierre de negocios y la disminución de la actividad económica han generado un aumento del desempleo y una caída del Producto Interno Bruto. El sector turístico, uno de los principales motores económicos de España, ha sido especialmente afectado, ya que el cierre de fronteras y la cancelación de viajes han generado pérdidas significativas. Algunos de los efectos más importantes incluyen: pérdida de visitantes como resultado de las restricciones de viaje y el cierre de fronteras. El número de visitantes en España disminuyó significativamente. Esto generó una reducción en las ganancias del sector. Muchos negocios relacionados con el turismo, como hoteles, restaurantes y atracciones turísticas, tuvieron que cerrar temporalmente o reducir su capacidad debido a las restricciones de viaje y las medidas del distanciamiento social. Esto generó pérdidas económicas y desempleo en
en el sector. El cierre de fronteras y la cancelación de viajes también generó un impacto en la industria del alquiler vacacional, ya que muchos propietarios tuvieron que cancelar reservas y enfrentar pérdidas económicas. El gobierno español ha tomado medidas para tratar de mitigar el impacto económico de la pandemia, incluyendo ayudas económicas para negocios y trabajadores, programas de recuperación económica y medidas para apoyar a los sectores más afectados. Algunas de las medidas más importantes incluyen ayudas económicas. El gobierno ha proporcionado ayudas económicas para negocios y trabajadores. Esto se debe a la crisis, incluyendo subsidios para salarios, préstamos y garantías, así como ayudas para el alquiler y los costos fijos. Programas de recuperación económica. El gobierno ha implementado programas de recuperación económica para apoyar a los sectores más afectados por la crisis, incluyendo el turismo, la hostelería, la cultura y el comercio. Medidas fiscales. El gobierno ha implementado medidas fiscales para apoyar a las empresas y los trabajadores afectados por la crisis, incluyendo la prórroga del plazo para el pago de impuestos. La crisis durante la pandemia ha afectado significativamente la salud de los españoles. El alto número de casos y muertes, el impacto en la salud mental, la pérdida de acceso a la atención médica y la escasez de recursos son algunos de los efectos más importantes. El sistema sanitario español se ha visto sometido a una gran presión debido a la pandemia y aún se espera una recuperación completa en el futuro cercano. España ha sido uno de los países más afectados por la pandemia en Europa, con un alto número de casos y muertes. Pros de las crisis económicas. Aunque las crisis económicas pueden tener efectos negativos graves sobre la economía y la sociedad en general, también pueden tener algunos efectos positivos. Algunos de los posibles beneficios de la crisis económica son: estímulo para la innovación. Las crisis económicas pueden fomentar la innovación al obligar a las empresas a buscar nuevas maneras de hacer negocios y reducir costos. Esto puede llevar a la creación de productos y servicios más eficientes y mejorar la competitividad de una economía. Mayor eficiencia. Las empresas se ven obligadas a evaluar sus operaciones, eliminando así cualquier actividad ineficiente. Esto puede mejorar la eficiencia y la productividad a largo plazo. Redistribución de recursos. Las empresas menos competitivas pueden cerrar, lo que permite que los recursos se vuelquen hacia empresas más fuertes y mejor administradas. Oportunidades de inversión. Durante una crisis económica, los precios de los activos pueden caer significativamente, lo que puede ofrecer oportunidades de inversión atractivas para aquellos que están dispuestos a asumir los riesgos. Cambios políticos y estructurales. Una crisis económica puede llevar a cambios políticos y estructurales necesarios en una economía. Puede ser una oportunidad para implementar reformas estructurales y políticas que mejoren la competitividad y la eficiencia a largo plazo. Es importante notar que estos beneficios son teóricos y no necesariamente se dan en cada crisis, además de que las consecuencias negativas son generalmente mayores, ya que la crisis económica puede tener efectos devastadores para la economía y la sociedad en general. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos durante una crisis económica para atenuar los efectos? Bueno, hay varias medidas que podemos tomar para ayudar a mitigar los efectos negativos en la vida personal. Controlar el gasto. Podemos tratar de reducir sus gastos y ahorrar dinero donde sea posible, evitando los gastos hormiga. Buscar maneras de aumentar sus ingresos. Buscar trabajo adicional. Vender bienes o buscar maneras de generar ingresos pasivos. Te recomendamos leer Viviendo fuera del sistema de Chase Bourne. Con este libro aprenderás consejos prácticos y estrategias para el éxito financiero independiente, pues este libro te ayudará a alcanzar la libertad financiera y vivir la paz que deseas. Te dejamos el enlace de compra en la descripción para que puedas adquirirlo a un mejor precio en la tienda en línea de Amazon. De esta forma, podrás comprarlo de una manera más rápida y desde la comodidad de tu hogar. Además, Amazon ofrece una política de devolución de dinero en caso de que no estés satisfecho con tu compra. Buscar ayuda financiera. Si te encuentras en dificultades económicas, puedes buscar ayuda financiera a través de organizaciones benéficas o programas gubernamentales. Educarse financieramente. Aprender sobre cómo manejar tu dinero y tomar decisiones financieras informadas puede ayudarte a prepararte mejor para una crisis económica. Ser proactivo en buscar oportunidades. Aprovechar las oportunidades que surjan en una crisis económica, como la compra de bienes a precios bajos o la inversión en negocios que prosperan en tiempos difíciles. El panorama para el 2023. Si algo hemos aprendido después de la pandemia es que todo puede pasar y todo es susceptible de empeorar. 2021 iba a ser el año de la recuperación post-COVID-19 gracias a la llegada de la vacuna, pero las sucesivas oleadas del virus truncaron las expectativas. La mirada de esperanza se trasladó entonces al 2022, pero estalló la guerra en Ucrania. En 2023 llegará con un tercio de las economías del mundo en riesgo de entrar en recesión, según pronostica el Banco Mundial, pero todo apunta a que, salvo sorpresas, será una mini recesión, la crisis más leve en los últimos 40 años. El mercado energético será la primera pieza del dominó en 2023. Lo que ocurra con el gas y el petróleo, un mercado muy dominado por las decisiones del líder ruso Vladimir Putin, determinará todo lo que venga después. En los últimos meses, Europa ha logrado llenar las reservas de gas. Los precios energéticos se están moderando y esa moderación ya se refleja en una inflación que empieza a dar tregua, aunque la clave para conocer
conocer realmente el impacto será el próximo invierno, cuando exista el riesgo de que se acaben las reservas de gas en Europa. En España, concretamente, no hay riesgo de un corte del suministro como en otros países. El problema es que los hogares pagarían la energía a precios muy altos, y ese encarecimiento puede ser la gota que colme el vaso para la economía ya golpeada por la inflación. Dependiendo de lo que ocurra con los precios energéticos, veremos cómo marcha la inflación y, en función de ello, los bancos centrales irán haciendo y deshaciendo. El dilema ahora pasa porque más vale contener la inflación y crear suficiente colchón subiendo los tipos, por si hace falta bajarlos de golpe en caso de una recesión severa. Subir los tipos de interés encarece el precio del dinero, lo que enfría el consumo, y por lo tanto, contribuye a relajar precios. Se corre el riesgo de sobrerración, apretar demasiado y que luego su impacto sea mayor y la recuperación más lenta. Para España, el déficit y la deuda pública son la mayor vulnerabilidad ahora mismo. Cualquier cosa que genere desconfianza puede ser la chispa que haga saltar por los aires los mercados financieros y puedan llevar a ventas por el pánico. Si llegara a ocurrir, España podría verse en una situación parecida a la crisis de la deuda europea, obligando al Estado a adoptar severas medidas de ajuste de la noche a la mañana por la necesidad de reducir la deuda. Sin embargo, es importante señalar que las economías pueden ser impredecibles y cualquier evento imprevisto puede tener un impacto significativo en la economía global. Es importante estar preparado y tomar medidas proactivas para mitigar los riesgos financieros, así como protegerse contra cualquier posible crisis económica. Es importante seguir las noticias económicas y estar al tanto de las tendencias del mercado para estar preparado sobre cualquier evento que pueda ocurrir. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios aquí abajo para que sepamos qué te ha parecido el video. Tus opiniones son muy valiosas para nosotros y nos ayudan a saber cómo podemos mejorar y ofrecerte mejor contenido en el futuro. Si te ha gustado este video y crees que podría ser de interés para otros, dale like y no dudes en compartirlo para ayudarnos a difundir el conocimiento y la información útil. Esto ha sido todo por el video de hoy. Hasta la próxima.